del ayer. Y te manda la lona de un gancho al corazón. Guillermo, 25 años de democracia. Tiempo duro el recuperar la democracia, porque 25 años de democracia ininterrumpida, pero hay un lapso de tiempo entre la lucha de las mujeres mineras por recuperar la democracia, el fallido primer triunfo de la UDP, hasta el golpe de García Meza, y de ahí la recuperación. Esa primera parte es muy difícil. ¿Vos estás 3 años clandestino en Bolivia? Claro, Carlos, gracias por invitarme al programa. Si vos querés el registro o la historiografía ya oficial, ha establecido el 10 de octubre de 1982 como una fecha emblemática, ¿no? El retorno de la democracia, pero como vos decís, hay 5 años de transición. Exactamente. Es una transición de movilizaciones de masas, ¿no? De participación de los movimientos sociales y de conducción de los partidos políticos populares de la época, que va entre lo que vos decías de diciembre de 1977 hasta octubre de 1982. Son 5 años de transición. Y una transición dura. Porque en ese momento lo que se podría llamar la parte conservadora del movimiento popular que expresaba el MNR dirigido por Vaz Estenssoro y la ADN, que era el partido civil de parte del presidente Hugo Banzer, se oponían, ¿no?, a que la UDP asumiera el poder. Entonces la democracia, la transición de 5 años es la lucha de la UDP, que exigía su derecho de ser gobierno, ganó 2 o 3 elecciones, y la parte conservadora del Parlamento, que se unió también con la Central Obrera, que no permitían el acceso al poder de la UDP. De eso se trató, y como recordarás, eso culminó en una posición de fuerza, que fue el golpe de García Meza, que duró, me parece, 1 año. 1 año y fracción. Al cabo de los cuales ya se reconquista la democracia y los militares, en este caso el general Vildoso, hace entrega aquel célebre día, hace entrega, pero con una anécdota sensacional. Él está en el Congreso y dice: señores y señores, el ciclo militar terminó. Aquí dejo el gobierno al Parlamento de 1980 y dejó la testera sin ninguna conducción, porque no había quien le entregue, ¿no? Pero simbólicamente el general Vildoso dijo: aquí está, los militares entregamos el mando de la nación a los partidos políticos, al Congreso, y se levantó y no había quien atienda el Congreso. Ahora, después vamos a entrar a eso. Me interesa el proceso de la construcción, esos tantos años de estar fuera, de construir una UDP. Todavía la idea de que el frentismo era la salida, es decir, el ubicar varios partidos con el mismo pensamiento. La magistral tesis del entronque histórico, claro que que sí, fue claro definitivamente, para el momento fue excepcionalmente buena. ¿De quién sale la tesis del entronque, Guillermo? Un pequeño antecedente, sí, claro. Carlos. La verdad, yo estuve físicamente fuera, pero políticamente muy activo, porque a los 20, 30 días que estuvimos en Bélgica, en Lovaina, nosotros iniciamos... ¿Estás hablando de 71? Claro, nosotros iniciamos un proceso muy interesante de conformación de una extensa red de apoyo al proceso boliviano. ¿Quién es nosotros, además de vos? Bueno, los que estábamos en Lovaina, estaba Alfonsito Ferrufino, el Ferro, Alfonsito Leaños. Y aquí una anécdota preciosa. A los 2 días que se produce el golpe, agosto del 71. Claro, se produce el golpe, y desde Santiago de Chile se hablaba de manifestaciones que rendían homenaje al presidente de la Confederación Universitaria Boliviana de la época, Oscar Eid.
Y bueno, nosotros asumimos que Óscar había muerto, fusilado, ¿no? Esa información nos llega por Santiago de Chile. ¿Y sabes a quién acudo para pedir los primeros $20 de apoyo a la resistencia en Bolivia? A ver, ¿te puedes imaginar a quién? A Rolly Aguilera, che. ¿A Rolly? A Rolly. ¿A qué estaba? Pues claro. Rolly estaba estudiando en Lovaina. Claro. Entonces me acuerdo que con Fierro y con Leañito tocamos la puerta de Rolly. Rolly era un señor, ¿no? Nos dice, muchachos, ¿en qué les puedo servir? Y le decimos, mira, nuestro propósito es organizar una extensa red de apoyo a la lucha clandestina del pueblo boliviano, a los 3 días de producido el golpe. Y Rolly dice, no solamente mi apoyo personal, institucional, profesional, metió la mano al bolsillo, dijo, muchacho, $20. Qué belleza, ¿no? Qué impresionante. ¿No? Claro. Qué impresionante. El valor de todo eso. Mira vos, fue el primer aporte de un ciudadano, en este caso, no era ni siquiera militante del partido, pero apoyo a la resistencia. Es que oficialmente el MIR no existía. Ya vos habías participado en la fundación del MIR acá en Santa Cruz, en el glorioso Tacuarí. Claro. Pero, es decir, en una, que ahorita nos vas a contar eso, con Pedrito Espinato, con todos ellos. Así es. Pero el MIR se crea el 7 de septiembre de 1971. Claro, hay aquí... En la clandestinidad. Escúchame, en La Paz, pero ya ustedes habían hecho un MIR acá. Aquí hay algo así como una premonición, llamémosle de alguna manera. Los miristas cruceños fundamos primero el MIR aquí en Santa Cruz. Lo fundamos, como vos decís, en el barrio de Tacuarí. Pero hay un otro elemento, no solamente el hecho en la cancha, Tacuarí. No solamente que lo hicimos primero nosotros que nuestros compañeros en la ciudad de La Paz, porque hay un elemento más que te voy a contar, sino que hay un elemento muy interesante de lo que en esa época tenía su significación. En la testera de fundación del partido en Tacuarí, nosotros ponemos el rostro de Simón Bolívar. Mira vos, qué interesante. Estaba el rostro del Che Guevara. Bueno, el Che Guevara era un ícono, era un sentimiento en esa época de la juventud latinoamericana y nosotros éramos parte de esa juventud. Pero está ahí este elemento, ponemos a Bolívar. Y sabes una cosa, que para poner a Bolívar hubo una discusión política interna en el partido. Pero claro. Qué hermosura, ¿no? Entonces los cruceños acá debatimos y al final dijimos, sí señor, tiene que estar Bolívar, porque tiene que ser un movimiento de raíz nacional. Claro, ¿no? el MIR nace con 4 vertientes. Entonces, el nacionalismo revolucionario era uno de esos. Entonces, el otro elemento más que hay que tomar en cuenta es que el MIR se crea ya en la clandestinidad. Nosotros lo hacemos aquí, no en la clandestinidad, porque esa fundación la hacemos el 2 de junio. Pero ya cuando se producen los acontecimientos, yo me voy 20 días antes. 20 días antes del golpe. Y vos sabés una cosa, ¿no? Todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Y yo les decía, mira, hay que formarse. Los dirigentes del partido tenemos que estar formados, ¿no? A mí se me presenta la oportunidad de formarme como comunicador social. Y entonces le digo, mira, me voy nomás, ¿no? Y tomé la decisión de irme. ¿Vos habías egresado de la Facultad de Derecho? De la Facultad de Derecho. Entonces creo que fue una decisión correcta, a mi juicio. Inteligente. Pancho, el proceso de la UDP en esa recuperada democracia del año 1982, pero que tiene un parate con 3 elecciones previas en los años 79, 80, 81, que las gana la UDP, el MIR estaba presente. ¿Qué significa ese proceso de 1982? La UDP y el gobierno de la UDP aquí en Santa Cruz. Claro, si se ve en números, se ve como el ascenso de la UDP en votación fue increciendo conforme iban avanzando las elecciones. Claro, la primera elección, la diferencia con Paz Extensora era 1000 votos. Si se ve desde el punto de vista político, ¿no?
la capacidad de la sociedad cruceña de ser tolerante y de abrirse a la democracia como un proceso de modernización política. ¿Le costó mucho a la sociedad cruceña abrirse a la Claro, democracia? ¿no? Porque entre la primera elección en la cual entre los candidatos opuestos a la UDP y nosotros no nos hablábamos, o que teníamos que llegar con guardias a votar, o que tras terminar la votación tengamos que ir a ocultarnos a escuchar los resultados por la radio y no reunirnos en una sabiendo que secretaría podían política, haber ganado. sabiendo que podíamos haber ganado, pero que en el fondo socialmente la democracia no estaba madura, porque si en Santa Cruz perdíamos, se ganaba en Sucre, en Potosí, en La Paz, pero aquí la maduración fue un acto también de buscar el equilibrio. En la primera elección, yo recuerdo en el norte, el MNR sacó algo así como en cada mesa 250 votos, la UDP 20 y Pereda creo que 15, ¿no? Ajá. Entonces, y eso se fue trastocando. La tolerancia del cruceño a asumir un proceso democrático más allá de las divergencias ideológicas fue marcándose en cada elección. La segunda elección creo que fue la tolerancia mucho mayor. Creo que en la sociedad cruceña hubo una capacidad de aceptar los distintos, los diferentes, los con otra visión política, sin dejar de nombrarnos de comunistas. Y cuando llegó la tercera elección, ya teníamos la capacidad de darnos la mano entre distintos candidatos y de saber que las cosas podían estar más seguras y de que ya no solamente éramos tolerados, sino admitidos en una sociedad democrática como la cruceña, que empezaba a modernizarse. Por esto se acepta de alguna manera los interinatos tanto de Guevara Arce como de Lidia Gayler. Claro, los interinatos son un proceso de maduración política del Estado Nacional. Que no era democrático, no estaba dentro ni constitucional, pero era, en todo caso, no era constitucional, pero era democrático, porque se busca una salida al no golpe o al no retorno. Era necesario defenderse de un enemigo común que era el militarismo. Ya. ¿No? Y el militarismo siempre estaba cobijado contradictoriamente, no siempre por el mismo ejército, ni las Fuerzas Armadas y sus sectores más radicalmente opuestos al cambio social y democrático, sino también estaba incubada por ciertos partidos políticos que permanentemente habían estado formando parte de los gobiernos militares. El MNR nunca combatió a García Meza porque siempre fue parte de los gobiernos militares. Yo puedo decir con mucho más dignidad de que mis amigos del ADN como Eberto Castedo, Pillín Rivera, conspiraron junto con nosotros para tumbar a García Meza, pero nunca vimos un MNRista porque era parte del sistema. Claro que el MNR tiene una característica de pato, entra al agua y no se moja, o de sombra, entra al fuego y no se quema, ¿no? Entonces, pero la sociedad cruceña se fue modernizando y se fue haciendo más tolerante y más con capacidad de reconocer, ¿no?, al otro en su diferencia y tener la modernidad democrática de unirse, ¿no?, en torno a objetivos comunes, más allá de las diferencias ideológicas. Pero esta modernización de la que vos hablás tiene todavía tropiezos. El golpe de García Meza encuentra una gran aceptación en Santa Cruz. La sociedad cruceña, la sociedad formal, la de la calle, y la sociedad política aceptan de buen gusto. Claro, había un conservadurismo y pero no era dominante, yo creo que era recesivo. De tal manera que no podemos olvidarnos de que quien tuvo una participación activa en la caída de García Meza fue el Comité Cívico. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, eso es la transformación y aceptar la vida democrática. Es otro, porque cada vez comité cívico, nunca nos bañamos en un mismo río. Claro, sí, no, un ratito. No se trata de... Es otro tipo de gente. Son los Percy Fernández y compañías que comienzan a tener otro tipo de aires. No necesariamente los conservadores que estaban en la época cuando a la
a la UDP le costaba la posibilidad siquiera de gobernar. No, pero es decir, era gente conservadora. Era gente que había nacido en el 71. No, de acuerdo. Políticamente. Era Papi Camacho, el que denunció la Gaiba, ¿no? Entonces, esa era una comunidad que quería modernizarse y quería reencontrarse con la democracia. En ese sentido, Santa Cruz es la comunidad más democrática y más tolerante. Para entonces. Y ahora. No, eso es otra cosa. Pero en ese momento dieron muestras de amplitud, ¿no? Y de aceptación. Y nosotros hicimos todos los méritos para ser aceptados también, ¿no? Porque una cosa es que cuando uno lo quieren aceptar en su casa y uno no va a la casa del otro. Entonces, nosotros fuimos a la casa, fuimos al encuentro de la apertura democrática junto con Pituco Velarde, junto con una serie de dirigentes del MNR que también eran no bien vistos ni por el MNR tradicional, ¿no? Ni por la comunidad cruceña, pese a formar parte tradicional de ella, ¿no? Entonces, pero fue un aprendizaje de que el pueblo tiene un valor, ¿no? Y fuimos valorando cada vez más el proceso democrático como una forma de reencontrarnos y de reconocer nuestras diferencias. Socialmente te lo acepto, este pantallazo que estás dando, pero aquí hay un tema. El sistema político se resistía todavía. Claro. El sistema político tradicional se resiste todavía a dejar el poder. Porque la muestra está... Es que quitarle el poder a una persona, claro, es como cuando uno le quiere meter la mano al bolsillo. Instintivamente vos parás la mano. ¿Por qué? Porque le estabas quitando a los que habían gobernado desde 1952 hasta la fecha el poder. Entonces estaba entrando una nueva generación, una nueva visión democrática, ¿no? Pero vos me decís, nosotros con la gente que después formó la ADN fuimos capaces de conspirar contra García Meza. Pero sin embargo, la ADN y el MNR conspiran de manera sistemática y todos los días por el camino a la democracia en el gobierno de Hernán Siles Suazo y no le dan hora de vida. No hay una conspiración. ¿Cómo no? Hay una oposición asesina. No, eso es conspiración. No. Jamás pensaron sacar... No, pero es que no necesariamente es que vos podés conspirar para hacer que este hombre termine yéndose o para hacer que este hombre no haga viable estas cosas. Ya no estás hablando, ya no era tiempo de volver a los militares a la calle. Era parte de la reeducación democrática. Claro. Era parte de el proceso democrático tiene en la UDP el mayor aprendizaje. Sí, señor, la mejor universidad. Es decir, esta democracia de hoy es imposible entenderla sin los 3 años de Siles Suazo. No se la farreen, por favor, no se la farreen. Sí. ¿No? Claro. O sea, porque la intolerancia no es signo de democracia. El no dejar participar al otro no es signo de democracia. Bueno, la muestra de esto es exactamente lo que yo te estoy diciendo. Fue despiadada. Y hoy yo entiendo que uno puede decir una conspiración contra el gobierno, contra la posibilidad de algo del gobierno de Siles Suazo. Contra la posibilidad de cualquier cosa, de lograr cualquier cosa. Claro, ese fue además te dio todo el mundo aprendió de la escuela dramática de la UDP, aprendió, porque se aprendió que se necesitaba mayoría para gobernar. Y eso lo aprendió muy bien el doctor Paz y todos los demás. Don Sergio Antelo, ¿cómo entender a un cruceño de familia tradicional, no militante del MNR, de familia no movimentista, si no me equivoco, como el alcalde del primer gobierno constitucional de retorno a la democracia, del gobierno de Siles? ¿Cómo lo entendemos eso? ¿Usted no militaba en el MNR? No solamente no militaba en el MNR, no militaba en ningún partido político, ¿no? O sea, de la UDP, quiero decir, ¿no? Donde por supuesto estaba el MNRI, de Siles Suazo, estaba el MIR, está el Partido Comunista, claro, está la Democracia Cristiana. Ese era el conjunto de la UDP, ¿no? ¿Usted era marxista independiente? Yo era, digamos milité siempre, digamos, una posición progresista, si el término cabe, ¿no?
Y por casualidad del destino caí exactamente en la alcaldía municipal. ¿Cómo? Cuando sube, digamos, la UDP al gobierno, comenzaron, me imagino, a buscar gente en Santa Cruz para que pueda ocupar los cargos públicos, ¿no? Y siempre, digamos, en los partidos políticos hay contradicciones internas, hay pugnas y todo lo demás, ¿no? Y en origen me habían hablado para que yo ocupara el cargo de presidente de la Corporación de Desarrollo. Un cargo que desde luego más o menos estaba acorde con mis conocimientos, yo tengo posgrado en planificación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al parecer falló, digamos, o fallaron los candidatos a la alcaldía municipal, ¿no? Y me sacaron de la posición de Corecruz y me tiraron a la alcaldía. Yo no quería la alcaldía, claro, ¿no? Y me tiraron de Corecruz a la alcaldía municipal y ahí acabé alcalde, en la alcaldía municipal. Además, es un momento sumamente crítico desde el punto de vista político, ¿no? Claro. Se inauguraba en ese momento el marco democrático en este país, ¿no? Y como toda inauguración de un nuevo periodo, después de unas larguísimas dictaduras militares, ¿no? Dictablandas también, ¿no es cierto? La democracia presentaba una gran expectativa, ¿no?, a la sociedad, en el sentido de que esta democracia iba a solucionar todos los problemas sociales, económicos y políticos de este país, y resultó al revés, ¿no? Por eso, digamos, de esa forma acabé en la que fue. En realidad fue una posición de que los partidos de gobierno, ¿no?, en la ciudad de La Paz, me imagino, se pusieron de acuerdo buscando un hombre de consenso, ¿no?, que no pertenezca casi a nadie, ¿no es cierto?, y que pueda desarrollar... Que además ya venía con una acumulación de algún trabajo hecho, de algunas... Claro, porque además ya yo tenía alguna trayectoria desde el punto de vista no exactamente político, sino gremial. Yo he sido presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, he sido presidente de los arquitectos de la RAE del Grupo Andino, ¿no es cierto? He sido vicepresidente de la Federación de Profesionales, o sea, tenía alguna trayectoria, claro. He sido presidente de cooperativas también, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no tenía problema usted de que se lo identifique Siles, el enemigo de Santa Cruz, qué sé yo, el 57, y viene Sergio Antelo? ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿pasó esa cosa por su cabeza? No pasó, desde luego, no, porque había impugnadores de Siles Suazo. Inclusive la primera vez yo me oponía a que venga Siles a Santa Cruz, ¿no? La primera vez que vino hubieron algunos espelotes, ¿no es cierto?, tomando alguna radio y todo lo demás, ¿no? Yo me oponía a eso, inclusive me opuse radicalmente a otorgarle la famosa medalla. Claro, usted no le dio la llave a la No le di ni la llave ni la medalla. En la primera avenida del sí, presidente. O sea, me insistieron todos los partidos, digamos, de gobierno para que yo homenajeara a Siles Suazo. Siendo alcalde de su gobierno. Yo me negué, y como me negué, en realidad mis días estaban contados. A las 48 horas prácticamente el memorándum estaba en mi mesa de despedida, ¿no? Pero ahí ¿Qué mes es este? Estamos hablando de diciembre más o menos. Del 82. Del 82. 82 al 83, o sea, 82, sí. 82, más o menos diciembre, enero, por ahí, ¿no? Después que vino Siles por Santa Cruz, ¿no? De todas maneras, tengo entendido, al margen de las consideraciones que pasaron antes en Santa Cruz, de que el señor Siles Suazo comenzó un poco recién a entender la problemática cruceña, ¿no? En algunas oportunidades tuvimos ocasión de hablar con él, ¿no? Y él comenzó a sentir una especie de simpatía por Santa Cruz, que no la tenía, ¿no? Claro, tradicionalmente los paseños no son muy amigos de Santa Cruz, ¿no? Entonces, a veces yo mismo lo invité a algunas fiestas que lo reclamaron, ¿no? Fiestas así populares en los barrios y todo lo demás, ¿no? Él se negó a ir, pero no por razones, digamos, de no querer ir, sino por razones de seguridad, ¿no? Pero recién comenzó a entender un poco la problemática cruceña, ¿no? Hay que aclarar que en la segunda avenida de Siles, Uber Oliva, que fue el que me sucedió, digamos, el hecho, sí, le puso la medalla al mérito en el aeropuerto de Irubiru. Claro. Se la puso, ¿no? Pero yo no se la puse. ¿Usted en qué tiempo duró su gestión? 10 meses, o sea, fue más o menos de noviembre a agosto. Usted se va del 83. 83, entonces. Sí. Porque usted tiene dos hechos que lo marcan. Uno, la idea de la descentralización y desconcentración del municipio en lo que se llamó las alcaldías de barrio. Pero además de eso, antes tiene una cuestión que le toca a los muy pocos meses del gobierno. El Plan 3000. La inundación del año 83, marzo, fue una cosa impresionante. Se entra el agua aquí, Petrol. Hasta ahí llega el agua. Bueno, y usted tiene que asumir la decisión de hacer un espacio para que la gente viva en Santa Cruz, los que eran damnificados. 3.000 personas, por eso se llama Plan 3000.
Es más que eso. Bueno, pero la idea era que eran Sí. 3.000 personas. No, bueno. O 3.000 En familias. realidad, por ejemplo, cuando ingresamos al municipio de Santa Cruz, uno piensa, por supuesto, hacer una administración honesta, sencilla, ¿no? Eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hay que considerar, por ejemplo, de que la alcaldía tenía muchos aspirantes, ¿no? Entonces yo tenía manifestaciones casi a diario, no he sido pidiendo mi cabeza en las calles, ¿no? Por un lado. Por otro lado, digamos, hasta el mes de febrero del 83, había una relativa tranquilidad. No teníamos una pizarra donde notábamos todos los problemas diarios. ¿Qué problemas hay, digamos, no? ¿Quiénes están en huelga? Fulano de tal, ¿qué puestos han tomado? Había una lista, digamos, de problemas todos los días para poder atacarlo, ¿no es cierto? Además, yo tuve digamos, si cabe el término, la pertinencia de rodearme de un equipo valeroso de profesionales y otra gente más, ¿no es cierto? 2 equipos, ¿no? Que funcionaban realmente como reloj. O sea, ¿Por qué 2? Porque después me explico. El Ya. primer equipo era, digamos, administrativo, ¿no es cierto? Y el Ajá. segundo equipo era un equipo operativo, porque se dieron varios factores. Al margen, digamos, de la inundación del 83, ¿no? Había un problema de inflación y había un problema de carestía, había un problema de ausencia de alimentos, ¿no es cierto? Por el contrabando, por lo que se quiera llamar. Entonces, como yo trabajé en cooperativismo, ¿no? Creamos en 3 meses 250 cooperativas de consumo, populares de consumo, en los barrios populares de Santa Cruz. Eso 250. fue la mayor experiencia cooperativa en Bolivia y en Sudamérica. 250 cooperativas de Qué consumo. cosa rara, yo estuve revisando antes de conversar con usted, estuve revisando los periódicos, las cosas, y se me pasó ese tema. Bueno, entonces la única forma, digamos, de poder paliar, no digo solucionar, paliar el problema, ¿no es cierto?, era crear cooperativas de consumo en los barrios populares, y era el segundo equipo operativo. Ya. Una gente de primera línea, o sea, combativa, ¿no es cierto?, porque además se requiere mucha honestidad y mucha eficiencia, ¿no es cierto? Y eso de alguna forma palió el problema, porque nosotros teníamos un fondo rotatorio de la alcaldía que compraba alimentos a precio de costo y los entregaba a precio de costo, ¿no es cierto? Entonces ahí las cooperativas se distribuían a precio de costo también, ¿no? Mientras que el mercado, digamos, tradicional, el mercado negro, los precios valían el doble o el triple. Claro. ¿No? Eso por un lado. Cuando me sacaron a mí, ¿no es cierto?, inmediatamente deshicieron las cooperativas de consumo, porque pensaron de que yo estaba armando un partido político, ¿no? Por un lado. Por otro lado, digamos, el otro gran problema que enfrentamos, y eso prácticamente nos consumió toda la administración, ¿no?, fue las famosas inundaciones, ¿no? Y ahí, Tremendo eso. ahí digamos, hay una gran desinterpretación de las inundaciones, ¿no? Porque yo generalmente me gusta tener un bajo perfil, ¿no? O sea, no me gusta estar en primera línea, en primera foto y todo lo demás, ¿no? Entonces, la primera inundación en Santa Cruz sucedió exactamente el 1 de febrero, Sí, ¿no? sí, claro. El Que pri- llega hasta aquí el Colegio La Salle. Claro, el 1 agua. de febrero Claro que sí. fue la primera inundación que Cierto. nosotros agarramos. Por ejemplo, yo solicité la feria exposición para colocar a la gente allá y solamente aguantaron 15 días porque la feria tampoco, casi la deshicieron la feria, ¿no es cierto? Y nos quedamos con 40 familias los 15 días más o menos, estoy hablando del 15 de febrero, Sí. ¿no? El 2 de febrero o el 3 de febrero, con el equipo de combate que teníamos en la alcaldía, ¿no?, ya teníamos localizado por lo menos 5 sitios en la ciudad de Santa Cruz para poder instalar a la gente, ¿no? Y se descubrió que existía un famoso Plan 3000, ¿no? Que era un plan de, Era un plan de vivienda. de vivienda, había el Plan Para 1000, el Plan profesionales 2000, el jóvenes. Plan 3000, etcétera, ¿no es Ajá. cierto? Y eso se llamaba Plan 3000, pero eso no correspondía a la gente que estaba yéndose allá, no tenía nada que ver, ¿no? Se llamaba así. Bueno, entonces, digamos, con las 40 familias que quedaron en la Feria de Exposición, agarramos y los llevamos allá, al Plan 3000. En realidad, el Plan 3000 se inaugura el 15 de febrero, ¿no es cierto? Y ahí yo pedí la colaboración del Colegio de Arquitectos y otra gente más, hicimos un censo y un rastrillaje en las orillas del río Piraí, ¿no?, para definir una línea roja. Entonces, comenzaron los camiones municipales, teníamos 10 volquetas que trabajaban día y noche trasladando gente, ¿no? Y cuando viene la segunda inundación, en el famoso Plan 3000 habían 1.200 familias. Ya habían 1.200. Y nadie sabía. ¿Y por qué nadie sabía? Porque utilizamos un bajo perfil, ¿no?, para evitar exactamente la El intervención loteo. política, Claro. ¿no? Y como que en la segunda inundación nos tiró la gente afuera nuevamente, se fueron a la Universidad René Moreno, aguantaron 2 o 3 días. ¿Dónde vamos? Al Plan 3000, toditos al Plan 3000. Entonces, recién ahí descubren, porque, ¿no?, lo estábamos haciendo tranquilo, digamos, con Planificado. deficiencias, ¿no? Pero ahí descubren que había el Plan 3000. Y ahí se metió la política. Cuando se metió la política se acabó el Plan 3000, porque además, ahí te debo explicar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, nosotros organizamos, había toque de queda, organizamos a la gente por cuadras.
con líderes por cuadras, ¿no? En segundo lugar, intentamos, digamos, a diferencia de otras gestiones, manejar los fondos, no nosotros, sino otros. Entonces, por ejemplo, los alimentos los manejaba, ¿cómo se llama? Una institución, ¿no? Todo lo que era donaciones internacionales. Todo lo que era salud, por ejemplo, lo manejaban dos monjas, ¿no? La madre Almendro, que es directora de la Villa Primero de Mayo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, digamos, todo estaba más o menos distribuido. El plan de vivienda lo manejaba el padre Antonio, jesuita, ¿no? Claro que nosotros damos todo el apoyo por atrás, ¿no es cierto? Claro. Pero los que manejaban la cosa eran ellos. Entonces, en todas las recaudaciones, por ejemplo, que se hicieron en esa época, que se hablaba de millones, pues, ¿no es cierto? Una cajetilla de cigarros valía $1 millón, ¿no? $1 costaba 2 millones. Más o menos así, ¿no? Así que, para que la gente se ubique. Para que se ubique. Entonces, digamos, algunos se hicieron unas recaudaciones, evidentemente, y claro, eran millones. Entonces, mucha gente pensó, digamos, de que eran millones de verdad. Y eran millones de mentiras, ¿no es cierto? Porque los papeles no valían nada. En resumidas cuentas, lo que quedó, digamos, como efectivo real no pasaba de unos $150.000. No pasaba de eso. Y nosotros hicimos el plan 3.000 con $150.000. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, con esa plata? Si lo dejábamos en caja, ¿no? Y al otro día no votaba, ¿no? Esa plata iba a aparecer convertida en tractores, ¿no? Iba a aparecer convertida en musicones, no sé, digamos, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos fue tomamos una determinación drástica en el sentido de agarrar esa plata e inmediatamente invertirla. Compramos todo el material. Las primeras casas. Todo el material. Para Me acuerdo. Para las 3.000 y fracción casas. Porque además había una En particularidad. esa época usted tenía el bigote negro. Negro. Y el pelo también. Y el pelo negro. Claro que y sí. crespo y así, Sí, sí. muy grande. Sí. Bueno, entonces, digamos, había una particularidad. Además de los damnificados de la riada, ¿no? Nosotros recogimos todos los damnificados de todas las otras inundaciones que estaban en escuelas, seguían en escuelas, ¿no? Y habían, por ejemplo, habían barrios como la Villa Bolía, que eran montoneros, unos 500 tipos, también se nos plegaron, ¿no? Y otros sin techo y sin lotes también se nos plegaron, de manera tal que el plan 3.000 no era 3.000, ¿no? Podíamos hablar de unas 7.000 familias o más, tal vez, Ya. ¿no es cierto? Entonces, todo tranquilo hasta el momento, digamos, en que se dio el cambio. Estamos hablando de 35.000 personas. Más o menos 35.000 personas. Y además, por ejemplo, harto, ¿eh? darle de comer todos los días a los tipos, ¿no es cierto? En Caritas se llama, quien manejaba los alimentos de las donaciones internacionales. Ahí organizamos algunos equipos, ¿no? Para embolsar, de noche embolsaban, ¿no? Para darle las correspondientes dosis, digamos, ¿no? De alimentos a la gente allá, ¿no? En carpa, ¿no? Y de todas maneras, por encima de todas las deficiencias, debo aclarar lo siguiente. Nadie reconoció el hecho, de luego nos atacaban día y noche, ¿no es cierto? Porque ahí entró la política, ya pensaron que íbamos a hacer otro partido, no sé, alguna cosa más o menos por el estilo, ¿no? Y cuando nos votaron... Bueno, el prefecto comenzó a acompañarlo muy seguido Claro. a todos estos actos porque era la presencia política del gobierno. Era una persona con quien usted tenía relación, seguramente. Sí, Joaquín claro, el Monasterio. prefecto era Joaquín Monasterio, Claro. ¿no? Con el cual nos llevábamos muy bien, ¿no? Claro. Pero Joaquín era presidente Era de político, pero era presidente, digamos, había pues un comité de emergencia, algo Sí. más o menos parecido a eso, ¿no es cierto? Pero el brazo operativo éramos nosotros, o sea, los que estábamos en la política éramos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cuando nos votaron, si el término cabe, ¿no es cierto?, le brincaron a las casetas que habíamos preparado, que teníamos oficinas técnicas allá, le brincaron, creo que las quemaron inclusive, ¿no? Nos hicieron huelga y todas esas cosas, nos denunciaron de que nos habíamos comido la carne, los tipos, que nos habíamos robado los colchones y todo lo demás. Y hasta hoy día, mire usted, ya es una generación prácticamente, alguna gente del Plan 3.000, por desinformación de una radio famosa que existía en Santa Cruz, que era la Willy Vende, ¿no es cierto?, cuyo personero acabó de concejal de ADN, Sí. ¿no?, secretario del Consejo Municipal, ese fue el premio que le dieron, ¿no? Entonces nos hacían aparecer como ladrones, o sea, nos robamos colchones que no existían, nos robamos carne que nunca llegó, nos robamos todos los medicamentos, ¿no? Yo lo único que me saqué fue un frasco de aspirina, porque me dolía mucho la cabeza, ¿no? Ese día. Claro, llevaban donaciones de medicamentos, ¿no? Ajá. Y unos dolores de cabeza brutales, ¿no es cierto? Entonces yo le pedí a la madre que me regale un frasco de 1.000 píldoras de aspirina, porque si no se me partía la cabeza. Ese fue todo, digamos, el evento. Doctor, ¿es posible entender el gobierno de la UDP sin entender este proceso previo de la huelga de hambre que se hace con las mujeres mineras de Oruro primero, que tiene su rebote en diciembre del 77 aquí en Santa Cruz, cuando algunos entramos a una huelga de hambre?
para apoyar a las mujeres mineras, la amnistía, las elecciones fallidas que no permitían que Siles suba. Después viene García Meza, la caída de García Meza, la llegada de Vildoso y finalmente el gobierno de Siles Suazo. ¿Es posible entender el proceso de la UDP y la fragilidad de ese gobierno sin entender primero todo este proceso previo del Yo creo estoy que hablando? de ninguna manera es posible. Hay que analizar un buen tanto la historia para darse cuenta por qué ocurren ciertos hechos y para sacar conclusiones que favorezcan a la nación, al pueblo boliviano, para que no incurramos otra vez en los errores que todos hemos incurrido de alguna forma en algún tiempo, por lo menos la gente de mi generación. ¿De creer que la historia comienza con uno, por ejemplo? ¿Ah? Claro, es decir, no, nosotros claro. somos los que estamos casi fundando este momento y entonces de aquí para adelante y lo de atrás no se mira. Claro, Carlos, ¿Ah? es que la democracia tiene que ir dentro de un marco legal. La democracia sin la ley no puede existir. Tiene que ir junto con la ley. Ahora, la ley, cumplir la ley a veces se vuelve muy dura para los hombres. Pero viene el aforismo legal, dura es la ley, pero es la ley. Pero es la ley. Es la que nos salva. 77, las mujeres mineras deciden tomar una decisión de huelgas de hambre. Y entre muchos llenamos las iglesias en el país. Yo recuerdo que no militábamos políticamente, entramos a la huelga de hambre. Ustedes eran nuestros catedráticos y seguramente hasta con problemas al interior de la universidad, que era una universidad, digamos, bancerista. Los banceristas salen a la celda del Pari a exigir que nos liberen a nosotros, que estábamos buscando amnistía para que haya democracia. ¿Cómo entender esto? Se entiende de la siguiente forma. Ya el año 1977 el gobierno, naturalmente, había un cansancio. Hay una gran movilización social interna en el país donde participan ustedes y también desde afuera del país, del frente externo, comienza a tener vigencia la situación de los derechos humanos con mucha fuerza. Entonces, el gobierno se plantea por situaciones externas y internas la necesidad de llegar a un gobierno democrático. Cuando ustedes hacen esa acción aquí en Santa Cruz, que de alguna forma también es definitiva, es coadyuvante, los catedráticos que hay en la universidad, hablemos claro, la universidad está intervenida desde 1971, ¿no? Pero los catedráticos tenían una militancia política y estaban fuera del gobierno. Estaban fuera del gobierno porque el gobierno primero saca a la Falange, después saca primero al MNR, después a la Falange y gobierna 74. una junta militar 74. con los empresarios, con algunos empresarios privados. Sí. Entonces, naturalmente, también en los catedráticos había la conciencia que había que hacer elecciones. Por eso que nosotros vamos a las autoridades cruceñas a abogar para que liberen a la juventud cruceña, que naturalmente había un vínculo emotivo, Claro. porque habían sido nuestros alumnos. Sí, sí, Claro. Hasta el punto que volvemos de la huelga de hambre, vamos directamente a la universidad. Así es. Y en la universidad somos recibidos y había un foro universitario que nos estaba esperando para salir. Banzer estaba construyendo partido o por lo menos proyecto político pensando en su salida del gobierno. Estaban. Había un proyecto de formar un partido que se iba a llamar UNO, Unidad Nacional, algo así, UNO, Ya. ¿no? Entonces, naturalmente, en las líneas del gobierno se planteó un problema. ¿Quién va de candidato a la presidencia? Pues ya era eminente que iba Pero a además, haber ¿con apertura. quiénes lo iba a armar? Si quienes después terminaron dándole la fuerza eran los falangistas, que en esa época pensaban en candidatura. Habían dos opciones, reagrupar gente de la Falange y del MNR o naturalmente hacer un nuevo instrumento político. Como que se queda con algunos falangistas y MNRistas en el nacimiento Claro, de su partido. produce Fortún, por ejemplo, es uno de los MNRistas más conspicuos que forman parte de su movimiento. Claro, pero es decir, se funda el MNR liderizado por Ciro Humboldt, que ese se va con el general Banzer. Y en ADN
cuando se está negociando el pacto, hay un rompimiento de ADN y el sector de Gastón Moreira se va con Banzer en la Alianza Democrática Nacionalista, Sí, la señor. Falange. Sí, señor. Y la Falange en la que estábamos con Mario Gutiérrez nos quedamos afuera. ¿Ah? Nos Claro, quedamos afuera. cierto. Entonces, naturalmente, son hechos que ocurren en la historia y dividió a los dos partidos políticos que habían gobernado con él, ¿no? Y así nace Alianza Democrática Nacionalista, Que luego después se convierte en Acción se Democrática. consolida como ADN. Ajá. Es fácil entender hoy el triunfo de la UDP, el por qué gana la UDP como gana. Partidos nuevos, prácticamente MIR nuevo, MNRI era, por la vía de la UDP era la esperanza de una recuperación movimentista no ligada al proceso del Bancerato, y el Partido Comunista, que era el partido de los cuadros obreros que en esa época respondían a la dirección comunista en las minas y en las fábricas, sobre todo en Occidente. Era fácil entender que la UDP iba a ganar esa elección. Era fácil. Mire usted, el gobierno del general Banzer estaba dividido con el golpe de general Pereda. ¿Ah? O sea que ya está sumamente debilitado. Pero es que Banzer hace un fraude electoral para evitar que Pereda logre ser presidente de manera que él pueda prorrogar su mandato. Es decir, ¿es el último intento? Hay una elección y naturalmente los hechos reales Hay más votos es que hay una gran acusación de fraude. Ajá. Se dice que hay más votos que Hay inscritos. más votos que inscritos. ¿Ya? Y a eso vamos a llegar, hay más Claro. votos que inscritos, ¿no? Y entonces el propio general Pereda, quien pide, quien renuncia, termina renunciando, mire las contradicciones, a ser presidente por la vía democrática y después da un golpe de Estado y lo derroca el general Banzer. Claro. ¿Ah? Entonces, la estructura del poder militar y de los partidos políticos divididos, todos están divididos. Ajá. Y naturalmente hay una contrainsurgencia de la izquierda, donde está Siles con el MNRI, donde está Lechín, donde está el MIR, que era un partido de juventudes, ¿ah? Y donde está el Partido Comunista, y donde está la COP, donde están los sindicatos, Ajá. donde hay una gran insurgencia de gente también que comienza a desarrollar sus primeros pasos políticos. Carlos, cuando Siles llegó al poder, y aquí no se lo dejaba entrar, ¿no? Por la cuestión del 11%, ahí me llaman una vez algunos empresarios privados y me mostraron una encuesta de Santa Cruz. No sé si será verdad o mentira. Es decir, cuando ya Siles volvía al poder, es decir, cuando ya se le abrían las puertas. Y me dijeron, no hay que oponerse a Siles. Siles tiene el 80% de respaldo aquí en Santa Cruz. Bueno, pero Era logró increíble. el 30% de los votos, Ah. el 25% de los votos fue tercera fuerza en las elecciones del 80. Cuando Siles llega al poder, el 82, probablemente haya tenido el 50%, por lo menos, de apoyo en el departamento de Santa Cruz. Es decir, la gente quería Es que la democracia. espera, y saca un eslogan, el hambre no espera, El hambre no ¿no? Entonces, siempre hay hambre en Bolivia, Sí. entonces va creciendo, y en realidad sí le muestra una actitud no agresiva, no hay ningún preso político, no hay nada, entonces la gente comienza a cambiar el criterio y los que se oponían a Siles más radicalmente ocurre el fenómeno de la aceptación. Eso ocurrió con Siles, Siles se sacrifica por la democracia. absolutamente. ¿Usted le reconoce ese mérito? Reconozco. a Siles? El gobierno no fue bueno, pero hay un sacrificio de Hernán Siles Suazo y dice, señores, yo me juego por la democracia y aquí lo que hay que hacer. ¿Tenemos la democracia de hoy gracias al gesto de Hernán Siles Suazo? No. Tenemos la democracia de hoy gracias a, es decir, en gran medida, En el hecho, un ratito, en el hecho del sacrificio político. Usted me hay va un a hablar... sacrificio personal de Ajá. Siles, ¿no? Que evita la confrontación, Ya. ¿no? Pero hay otro problema. Los partidos de oposición, que ya lo tenían caído a Siles, porque se veía que estaba caído, hay otro dilema. Hay unos que quieren que termine su periodo y que haya elecciones, ¿no? Y hay otros que quieren que termine su periodo, ¿no? Que lo cumpla su periodo, pero naturalmente Siles los grandes problemas no los tiene con la oposición.
lo tiene con los movimientos sociales que antes lo habían apoyado. Son en realidad los que lo obligan Claro, a renunciar. Se vuelve para él las insoportable. respuestas no respondidas. Claro, hay una cosa, ¿no? Él no quiere reprimir a los que hacen huelga, que son sus amigos. Por eso prefiere él, en lo personal, sacrificarse, dejar la presidencia y la república, pero no enfrentar a la Central Obrera Boliviana, al sindicato bancario, me acuerdo. De acuerdo, Todo pero eso. tiene un MNR y tiene una ADN que le hacen la vida a cuadros. Conspiran dentro de la democracia todos los días cambiándole el valor. El punto número 1 del orden del día era aprobar una nueva evaluación, era todos los días, o el aumento de sueldos y de salarios a la gente. Todos los días hicieron lo mismo, es decir, se la pusieron difícil. Que deja una pedagogía de democracia. No se puede gobernar siendo minoría, ¿verdad? Así es. Pero hay la excepción de Carlos Mesa. Claro. Hay la excepción de Carlos Mesa. No es la excepción de Carlos Mesa, porque Carlos Mesa terminó yéndose también porque era minoría. O porque no tenía el Eso, apoyo, lo que significa que la constatación empírica, si usted quiere, está en que... Pero Carlos no se va por una tampoco- crisis parlamentaria, No, de se va acuerdo. por una crisis social. De acuerdo, pero... Igual que Chile. Exactamente. ¿Por qué? Igual que Porque era Chile. minoría y no podía lograr lo que la gente estaba buscando. Pero usted, creo que en el hecho de la democracia formal, usted va a dar la explicación de por qué la democracia se consolida. Yo lo que quiero explicar y lo más rápido o el posible. sistema electoral, por favor. Lo más Claro rápido que sí. posible es, si nosotros cumpliéramos la ley, hayamos evitado tragedias en el país.